Lo que dijo Tellado, el portavoz del Partido Popular, tenemos que tirar a Sánchez por cualquier medio posible. Esto es enormemente peligroso. No es una cuestión de simpatías políticas o de debates de televisión. Es una cuestión puramente matemática de balances contables y de reparto del pastel. He hablado algo sobre el golpismo en España. Hay gente que se molesta, sobre todo de la ultraderecha, ¿no? Los que están metidos en el golpismo les parece muy mal que se hable de golpismo en España. Pero es golpismo. Golpismo es aquello que pretende derrocar a un gobierno sin las vías, no por las vías democráticas, sino por vías alternas. Lo que dijo Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, tenemos que tirar a Sánchez por cualquier medio posible. Esto es enormemente peligroso. Por cualquier medio posible incluye entrar al Congreso como entró Tejero, soltar un tiro y decir al suelo todo el mundo, ¿no? O lo que dijo José María Aznar, el que pueda hacer que haga. Hay un ambiente golpista en España. ¿Por qué? Bueno, por muchas cuestiones, pero no son todas tan ideológicas como la gente quisiera creer. Y alguien a quien sigo yo en Twitter, que se hace llamar, y estoy casi seguro que no existe, o que no es un nombre verdadero, Hipólito José Aceituno Aldeguer, que se define como antifascista, o sea, terrorista doméstico en Yanquilandia, gordo, zurdo, rojo y techo mal de ojo. Es su descripción en Twitter, yo solamente soy el que la transmite. Pero lo que hizo Hipólito José Aceituno Aldeguer fue una relación muy clara de por qué hay un esfuerzo enorme por quitarse de encima al gobierno de Sánchez y no esperar el año que queda de la legislatura para ganar las elecciones en el 2027. Voy a leer el hilo que nos mandó, que hizo en Twitter Hipólito, porque me parece fundamental. ¿Por qué los que mandan en España, los que mandan se refiere a la gente de la pasta, están locos por quitarse de en medio al gobierno progresista? No es una cuestión de simpatías políticas o de debates de televisión. Es una cuestión puramente matemática de balances contables y de reparto del pastel. 1. El concepto clave es la transferencia de rentas. En economía el dinero no desaparece, cambia de manos. Durante la última década, las medidas del bloque progresista han supuesto un trasvase directo de recursos desde los beneficios del capital hacia el sector público y los ciudadanos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Las estimaciones económicas sitúan el detrimento total para las grandes corporaciones y rentas altas en más de 30,000 millones de euros acumulados. Es un roto en las cuentas de resultados que explica el enorme nerviosismo en los despachos del IBEX 35. ¿Qué pasó? La primera había sido la fiscalidad directa, se acabó la barra libre. Con la introducción del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y el recorte del 95% en la exención de dividendos extranjeros, las multinacionales han tenido que empezar a pagar de verdad. Pero el verdadero hachazo, nos dice, llegó con los gravámenes extraordinarios. El impuesto del 4,8% a la gran banca, 4,8% sobre intereses y comisiones, y el del 1,2% a las eléctricas y gaseras, que han supuesto una factura directa de 2.900 millones de euros al año, dinero limpio que antes iba a dividendos y ahora va a Hacienda. Acuérdense, nos roban los impuestos, más o menos por estas cantidades. Es aparte mío, sigo con Hipólito. A todo esto hay que sumar las tasas específicas. La tasa Tobin, un 0,2% a la compra de acciones de grandes empresas, y la tasa Google, un 3% a los ingresos digitales de las tecnológicas, lo que ha arañado otros 2.000 millones de euros al ecosistema corporativo. Sin embargo, lo que más duele no son los impuestos, es el lucro cesante, es decir, lo que se les ha prohibido que ganen. Una cosa es lo que yo gané y te pago parte de los impuestos, y otra cosa es yo podía ganar todo esto y no lo pude ganar, por tu culpa. El ejemplo de Manuel fue la excepción ibérica y el tope al gas. Al intervenir el mercado energético, el gobierno fulminó miles de millones en beneficios caídos del cielo de las eléctricas, y esta excepción ibérica luego se trasladó a toda Europa para bajar el precio de la electricidad, cuando la guerra de Putin parecía que iba a ser lo mejor que le había pasado a las compañías energéticas europeas. Continúa
Hipólito, lo mismo ha ocurrido en el sector inmobiliario. El tope a la subida de los alquileres por ley de vivienda, fijado entre el 2 y el 3%, cortó de raíz las expectativas de rentabilidad de los grandes tenedores y fondos buitre en plena ola inflacionaria. Menos renta para el propietario, más ahorro para el inquilino. Nuevo paréntesis mío, de todos modos, ahí tienen ustedes los Podemos diciendo que no, que la ley de vivienda no sirve para absolutamente nada y que el gobierno está entregado a los grandes fondos buitre, a quienes les ha impedido precisamente enriquecerse. Tenemos el enemigo por dos lados. Continúo con Hipólito. Y el empleo, aunque las grandes corporaciones no sufren directamente la subida del salario mínimo interprofesional porque sus convenios pagan más, sí sufren el aumento de las cotizaciones sociales como el MEI o el destope de las bases máximas. Para el accionista esto es más coste laboral y menos margen de beneficio. Paréntesis mío, euro que le tienes que dar al trabajador o euro que le tienes que dar al gobierno es euro que no te puedes meter en el bolsillo. Sigo. El coste acumulado de las medidas impositivas y regulatorias del Ejecutivo para el conjunto del gran capital, la banca, las energéticas y las grandes rentas se traduce en un detrimento de aproximadamente de 15 a 17 millones de euros cada día. 15 a 17 millones de euros cada día que el gobierno está en el poder. Aquí, paréntesis mío, póngase usted a pensar que si el gobierno cambia, se empiezan esos 15 a 17 millones de euros, o buena parte de ellos al menos, van a canalizarse nuevamente al gran capital, la banca, las energéticas y las grandes rentas. Dice Hipólito, si cruzamos ambas variables, el ecosistema corporativo e inversor destina aproximadamente entre 1,8 y 2,2 millones de euros diarios a engrasar la maquinaria mediática en España a través de publicidad comercial, patrocinios institucionales y soporte financiero de estructuras deficitarias. Los jueces y los policías todavía les saben más barato. En resumen, los que mandan no están enfadados por ideología. Acuérdense ustedes, paréntesis mío, que se cuenta que Bill Clinton tenía en su despacho, el despacho resolutivo, en la oficina oval, un letrerito que decía, es la economía, estúpido. It's the economy, stupid. Todo lo demás es subsidiario. Lo que importa es la economía. ¿Qué es lo que ha sido la tragedia de Trump? Que la economía está cayendo y que la inflación sigue avanzando y que no logró bajar los precios como había prometido hacer el primer día de su mandato. En resumen, continúo con Hipólito. Los que mandan no están enfadados por ideología, sino porque el entorno regulatorio actual les cuesta dinero, les reduce el margen operativo y aumenta su coste de capital. Cambiar el gobierno no es una batalla cultural. Para el poder económico es una inversión de alta rentabilidad. Y sobre esto nos hace una parte 2 importantísima, Hipólito. ¿En qué se ha gastado el gobierno progresista los más de 30,000 millones detraídos al gran capital? Se lo han robado, se lo guardan, es lo que oímos siempre, ¿no? Bueno, nos dice Hipólito, ya sabemos lo que le cuesta a los de arriba, unos 16,5 millones al día. ¿Pero a dónde va a parar ese dinero exactamente? ¿Se ha esfumado o ha cambiado de manos? En España rige el principio de caja única. Los impuestos no llevan una pegatina que dice para sanidad o para carreteras. Todo entra en el mismo fondo común. Sin embargo, la ejecución presupuestaria deja muy claro cuáles han sido los grandes agujeros negros que han absorbido ese extra de miles de millones de euros. El primer destino, y con mucha diferencia, ha sido el blindaje de las pensiones. La decisión de ligar por ley la subida de las pensiones al índice de precios al consumidor para que los mayores no perdieran poder adquisitivo frente a la inflación, disparó la factura mensual de la seguridad social a niveles récord. Aunque el empleo está en máximos y las cotizaciones recaudan más que nunca, no basta para la generación del baby boom. El Estado ha tenido que inyectar de forma directa más de 45,000 millones de euros anuales a la seguridad social para sostener el sistema de reparto y pagar las nóminas de los jubilados. El segundo pilar es el llamado escudo social. El ingreso mínimo vital y las prestaciones contra la pobreza infantil se han consolidado como partidas fijas con un coste que ya supera los 5,500 millones de euros al año para proteger las rentas de los hogares más vulnerables. Paréntesis mío, ¿qué es lo que hacemos los socialdemócratas? Continúa, mi querido Hipólito. ¿Te acuerdas de la gratuidad de los abonos de Renfe, cercanías y media distancia o los descuentos en el transporte urbano? Parte de los beneficios recortados a la banca y las energéticas se justificaron políticamente para financiar esto, además de la ampliación de los bonos sociales térmicos y eléctricos, que son bonificaciones a la gente de menos recursos para que pueda calentar su casa en invierno y pagarse la electricidad.
6. Pero no todo se ha gastado en nuevas medidas. Hay una parte crucial que se ha usado para algo menos vistoso, pero vital. Reducir el déficit público. España ha logrado rebajar su déficit por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, hasta alrededor del 2,2%, cumpliendo de sobra con las exigencias de Bruselas, porque pertenecemos a una Unión Europea que tiene sus propias políticas. Reducir el déficit significa en cristiano, dice Hipólito, que el Estado necesita pedir menos dinero prestado. Al emitir menos deuda pública se ahorran miles de millones de euros en intereses que de otra forma acabarían en manos de los grandes fondos de inversión internacionales, que son los que hacen ese tipo de préstamos. No son préstamos de préstame 10 euros o préstame 1 euro para el autobús, ¿no? En resumen, dice Hipólito, la batalla económica de estos años ha sido un gigantesco ejercicio de vasos comunicantes. Los 16,5 millones de euros diarios que el marco regulatorio le ha restado a los márgenes del gran capital no se han guardado en un cajón. Han servido para sostener el poder adquisitivo de 9 millones de pensionistas y amortiguar el golpe de la inflación en la calle. Y añado yo, diga lo que diga ese zombi morado que es Podemos. Espero que esta información económica le sirva a usted para ubicar por qué está el golpismo en España a todo su nivel, y que vea usted qué hacen los socialdemócratas para que los llamen de todas las maneras que los llama la ultraderecha todos los días en esos medios pagados por ese gran capital que quiere recuperar sus ganancias.